Bienvenidos a su canal de preparación física. El tema de hoy es el concepto de adaptación y umbral de entrenamiento. Mecanismos de adaptación. En este video vamos a ver el concepto de la adaptación y el de umbral de entrenamiento. La adaptación es un proceso que se da a medida del entrenamiento y está muy ligado no solamente al entrenar en sí, sino que somos individuos que estamos en constante adaptación. El proceso de evolución del ser humano se ha dado a partir de este. De ahí que hayan leyes, por ejemplo la de Darwin, en la que si no nos adaptamos morimos. Entonces somos seres que estamos en constante adaptación. Ahora en el campo del entrenamiento, la adaptación va a ser generada por el estímulo del entrenamiento. ¿Cómo se dan estos estímulos? A partir de unos umbrales. Entonces vamos a mirar la temática del día de hoy. Es el concepto de adaptación y el concepto de umbral. El concepto de adaptación. Entonces, como lo habíamos dicho, la adaptación es una transformación funcional, tanto física como psíquica, ya que el individuo tiene que adaptar su cuerpo a unas características físicas y a una asimilación psíquica. Esta está producida ¿por qué? Va a estar producida por dos factores. ¿Cuáles son estos dos factores? La carga externa y la carga interna. ¿Cuál es la carga externa? La carga externa es toda carga que se debe de vencer. Un ejemplo, nos encontramos en un gimnasio realizando ejercicios de pesa, ejercicios con pesos. En este caso, la carga externa va a ser toda esa carga que tengo que movilizar, en este caso el kilo, los kilogramos. En un velocista será las distancias que tenga que realizar. En cambio, la carga interna es esa carga producida por el cuerpo internamente. Todos esos desgastes que el cuerpo tiene que hacer a nivel fisiológico, por ejemplo, cardiovascular. Todas estas dos, la carga externa y la carga interna, van a actuar en conjunto. ¿Para qué? Para conducir a una mejora del rendimiento de un individuo. Ahora, cuando hablamos de adaptación, no podemos dejar de lado el término umbral, debido a que el umbral va a determinar que se dé la adaptación. Entonces, el concepto de umbral, ¿qué es? El umbral son los rangos o valores que determinan la intensidad del ejercicio. Y vamos a encontrar diferentes umbrales. En este caso vamos a ver dos, pero también para ti va a ser muy común encontrar que hay un umbral aeróbico, el umbral anaeróbico, que el VO2, en fin, van a haber diferentes umbrales los cuales me van a determinar ciertos parámetros y ciertos rangos en donde voy a determinar una intensidad del ejercicio. En este caso vamos a tener el umbral de entrenamiento y el umbral de tolerancia. El umbral de entrenamiento es ese umbral mínimo que tenemos para poder producir una mejora. Entonces, tenemos este umbral de entrenamiento en el que por debajo del umbral, como lo podemos ver aquí, hice una pequeña línea en donde me va a determinar, este es el umbral, este es el que me va a determinar dónde está la intensidad. Después vamos a ver que los umbrales van a ser determinados por las pulsaciones y para poder determinarlos tendríamos que hacer un test físico o una prueba de esfuerzo. Entonces, todo lo que encontremos por debajo de este umbral no va a producir mejorías en el organismo. En cambio, por encima de este umbral, de entrenamiento, va a producir, pero va a ser una producción mínima de la mejoría del entrenamiento. Ahora, en el umbral de tolerancia vamos a encontrar otros. Me va a producir entrenamiento cuando estoy haciendo ejercicios o cuando estoy haciendo un entrenamiento por debajo de este umbral, y por encima de este umbral también me va a producir entrenamiento. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, ya que si nos excedemos en el uso de este umbral, o sea, por encima del umbral en donde estamos hablando de exigencias máximas,
va a producir en el organismo el sobreentrenamiento. Entonces, el umbral es muy importante a la hora de entrenar, ya que él es el que me va a dar, como lo tenemos acá, como lo podemos observar, la producción mínima y la producción de entrenamiento es lo que nos va a generar entrenamiento y lo que nos va a generar una adaptación de este deportista. Ahora, el utilizar, ¿de qué depende que utilicemos esto bien? Va a depender de un buen test para poder calcular estos porcentajes y para poder determinarlos, o una buena prueba de esfuerzo, la cual nos va a determinar cuáles son los umbrales y en dónde empiezo a tener mejorías en mi entrenamiento y dónde tengo que empezar a tener cuidado, porque el exceso de entrenamiento o la producción exagerada de entrenamiento en cargas máximas me va a producir un sobreentrenamiento. Debido a esto es importante. Bueno, este fue el video por hoy. Muchas gracias. Chao, chao.